Los saludo a todos. Mi nombre es Joana Alexandra Quiroga, directora de las licenciaturas virtuales. Para mí es un gusto dar la apertura a este primer coloquio de investigación formativa de la licenciatura en educación básica primaria, donde nuestra primera cohorte de estudiantes que están próximos a graduarse estarán sustentando, compartiendo todo lo que han desarrollado a partir de sus trabajos de grado en una interrelación profunda entre lo que tiene que ver con la práctica pedagógica que han ellos hecho en sus escenarios educativos en conjunto con la investigación formativa. Así que le doy la bienvenida, una muy especial bienvenida a todos los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica Primaria, a los estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que en este momento nos están acompañando, que es un ejercicio en el que los hemos invitado para que puedan ver reflejado un poco el trabajo que ellos también vienen adelantando y que en su momento también estarán acá con nosotros. Así que les doy la bienvenida muy especial a todos nuestros estudiantes, a quienes van a sustentar el día de hoy también en este espacio. También le doy la bienvenida a nuestro decano, el doctor Diego Barragán, que también estará un espacio con nosotros, estará saludándonos. También le doy una bienvenida especial a él. Una bienvenida muy especial a John Paul Ramírez y a Patricia Maldonado, que son del Ministerio de Educación Nacional, que también están con nosotros, acompañándonos en este espacio, quienes están muy interesados también en escuchar las apuestas investigativas que los estudiantes generaron en sus contextos educativos, en sus contextos donde habitan, cómo ha sido ese impacto a partir de estos proyectos de investigación. De igual manera, darle la bienvenida a nuestros tutores de estos proyectos de investigación, al profesor José Raúl Ramírez, a la profesora Aurora Cardona, al profesor Luis Ernesto Vázquez, quienes están detrás de bambalinas en todo el acompañamiento que tiene que ver con estos proyectos de investigación que nuestros estudiantes de la licenciatura en educación básica pues han generado durante alrededor de 2 años en este espacio. También pues toda la bienvenida a todos nuestros profesores de las licenciaturas, de cada una de las licenciaturas que aceptaron la invitación de estar en este espacio, de escuchar a los estudiantes, de mirar sus apuestas investigativas. Y pues bienvenidos a este espacio, igualmente a nuestra conferencista, la profesora Alexa Jimena, quien nos va a estar acompañando en este momento. Para iniciar este espacio les voy a hacer una pequeña lectura de la agenda que tenemos para el día de hoy. Entonces, iniciaremos con la apertura del evento por parte del doctor Diego Barragán, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Luego, escucharemos las palabras de John Paul Ramírez, del equipo de formación de docentes y directivos docentes, subdirector de fomento, subdirección de fomento de competencias del Ministerio de Educación Nacional. Luego estaremos dándole la apertura a la conferencia central con la doctora Alexa Jimena Sánchez, que se denomina Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, Inclusión y Equidad en Educación. Una vez tengamos la apertura y escuchemos la conferencia, tendremos un espacio de preguntas y finalmente daremos paso a la organización de las salas de sustentación por parte del profesor Sandro Muneva, quien nos va a compartir la organización de todo el espacio y el desplazamiento hacia las salas donde nuestros estudiantes estarán sustentando sus proyectos de grado. Entonces, sin más por este momento, vamos a darle apertura al primer coloquio de investigación formativa. Le voy a dar la palabra a nuestro decano, el doctor Diego Barragán. Adelante, Diego. Muchas gracias, Joana. Un saludo especial a todos los colegas que se encuentran aquí en este coloquio tan importante de investigación. Un saludo también a las personas del ministerio, todas las otras personas que nos acompañan. Simplemente decir lo siguiente. Hace un buen tiempo un gran maestro mío me decía, cuando investigamos, lo que encontramos se parece a lo que conocemos. Miren lo bonito de esto. Cuando investigamos, lo que encontramos se parece a lo que conocemos. Pues si uno no conoce muchas cosas, lo que encuentra no se le va a parecer casi a nada. Y eso es lo que se ha intentado ahondar
en este espacio formativo durante este tiempo, durante estos semestres. Que usted haya profundizado en su propia experiencia, haya pasado por experiencias muy interesantes alrededor de autores, pero también su propia práctica, alrededor de lecturas, la experiencia de los profesores, cosa que cuando usted investigue se le parezca algo. Y la idea, ¿cuál es, estimados estudiantes? La idea es poder seguir investigando con pasión. Que la investigación no se acabe cuando se recibe el título, cuando se acaba el programa de formación. Que usted como maestra, como maestro, pueda seguir investigando, pueda aportarle al país investigando desde el aula sencilla, aportarle al país investigando también en proyectos grandes, en proyectos pequeños, pero sobre todo impactando a nuestra sociedad, impactando a Colombia con ese cariño, con esa pasión por los niños de Colombia. Muchas gracias por haber transitado este camino en la Universidad de La Salle, gracias a los profesores, gracias desde luego a nuestros aliados del Ministerio de Educación Nacional, porque hacemos lo mejor para entregar lo mejor, con ese espíritu lasallista de entrega, pero también de pertinencia social. Bienvenidos a este coloquio, a investigar desde luego, pero sobre todo a disfrutar aprendiendo de los colegas. Un gran abrazo a todos y bienvenidos nuevamente. Doctor Diego Barragán, muchísimas gracias por estas palabras de apertura, de ánimo a nuestros estudiantes para iniciar este proceso de compartir desde su trabajo de grado lo que ellos han impactado en el contexto, lo que han hecho en sus trabajos con los niños y con las niñas, con los jóvenes allí en estos contextos a nivel nacional que realmente para nosotros quienes estamos aquí acompañándolos hoy será un gusto escucharlos, poder reconocer esas experiencias desde la práctica pedagógica que enriquecen propiamente la licenciatura y que enriquecen toda la apuesta formativa que tenemos en la Universidad de La Salle a partir de esta licenciatura. Me voy a permitir darle paso a John Paul Ramírez, que está representando al Ministerio de Educación Nacional, que hace parte del equipo de formación de docentes y directivos docentes, que pertenece también a la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional. John Paul, muy buenas tardes. Ya vemos que tienes aquí tu cámara prendida, te estamos viendo claramente, así que adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, Joana, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, sí, señor. Vale, bueno, entonces igualmente extender entonces un saludo al decano, al doctor Diego Barragán, a los participantes aquí presentes, estudiantes de las licenciaturas de la Universidad de La Salle, modalidad virtual. Un saludo también para los tutores que han venido guiando este proceso y a la profesora Alexa, conferencista principal. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Y bueno, como lo comentaba la profesora Joana, nosotros pues desde el Ministerio de Educación Nacional hacemos parte de unas estrategias pues que buscan acercar la formación, digamos, a poder aportar a esa trayectoria de desarrollo profesional de los maestros del país, convencidos pues que la calidad de la educación pasa en gran medida por la calidad de la formación y el desempeño de los educadores, pero también que es muy importante ese reconocimiento y dignificación de la labor que hacen, colocarle un lugar específico y especial para que cada día sea de un mayor reconocimiento y mayor impacto. Entonces, claro, nosotros desde acá, para nosotros es de gran satisfacción participar en estos espacios y poder escucharlos, porque, claro, digamos que facilitamos un tema muy de acercar la oferta de formación, que las universidades del país puedan llegar a todos los territorios posibles a través de diferentes metodologías. Entonces hacemos ese puente por medio de fondos en administración pues, que nos permiten apoyar la financiación para el pago de las matrículas de estos programas de formación. Especialmente, pues, muchos de los docentes aquí presentes, pues, hacen parte de esa modalidad de apoyo que está asociada a un programa que es del Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual venimos trabajando en alianza el proyecto para el mejoramiento de las trayectorias educativas en zonas rurales del país. Y por eso es que tiene tanta importancia poder estar en estos espacios y acompañarlos, ya que, pues, digamos que desde un punto de vista nosotros pues podemos ver cómo las universidades logran llegar a esos territorios, digamos, cumplimos esa misión
de acercar la oferta y que los educadores que están en las condiciones, digamos, de mayor dificultad de acceso, pues también encontremos las rutas para que los podamos vincular, y esto ha sido posible. Educadores que están en zonas rurales dispersas, con unas grandes dificultades tanto para la conectividad como para llegar a tomar programas de formación de manera presencial o a distancia, pues puedan vincularse. Pero también hay un factor que es de gran importancia, y es esta parte pedagógica y la manera pues como ustedes hacen un trabajo de reflexión, y como lo mencionaba el doctor Diego, decano de la facultad. Finalmente, es la forma como ustedes están comprendiendo en realidad, que es muy importante para todos, y a partir de esa comprensión empezar a hacer unos aportes que con el acompañamiento de la universidad seguramente dan muestra de cómo responder a ciertas necesidades, a unas problemáticas pues de tanto del diario vivir de las comunidades educativas, pero también hay unas transformaciones de carácter personal, de carácter académico, que complementan y fortalecen su desarrollo profesional, y pues que finalmente tienen un efecto, tienen un impacto en la calidad que se brinda a las comunidades del país. Por eso, pues, agradecemos la invitación a este espacio, pero también queremos darles un reconocimiento por llegar hasta este punto. Finalmente, esta sustentación, pues, lo que va a exponer, finalmente lo que va a dar cuenta es de ese esfuerzo que ustedes han metido, la rigurosidad con la que han venido trabajando para poder contarnos hoy en día, dado un proceso de diagnóstico, dado un proceso de valoración, y una serie de aplicaciones de sus propuestas metodológicas, didácticas, curriculares, en fin, digamos, para poder impactar a esa comunidad. Han llegado a un punto, tienen unos alcances, unos resultados que son de gran importancia. No, finalmente, pues comentarles un poco este tipo de estrategia hasta dónde ha llegado, con el tema de las licenciaturas, de poder acercar a los normalistas superiores de las zonas rurales estos procesos de formación. Pues contarles que a la fecha hemos llegado a casi 300 educadores vinculados a nivel nacional, que están cursando licenciaturas en diferentes modalidades, que con la Universidad de La Salle también un reconocimiento, porque nos han ayudado en gran medida a poder crecer en esta cobertura gracias a esa metodología en modalidad virtual, pues que finalmente ha conseguido cerrar muchas brechas. Tenemos en total 165 profesores normalistas superiores de zonas rurales vinculados. Estos profesores hacen parte de 48 entidades territoriales a nivel nacional. Esto es bien importante. Y estamos hablando de una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos para que puedan cursar la totalidad de los programas desde el primer semestre hasta su último semestre, o pues con la ventaja que muchos de los educadores normalistas superiores que iniciaron este proceso de formación pudieron arrancar en semestres más avanzados, y por eso hoy en día pues también podemos ver los resultados de esa formación. Entonces, digamos que es un balance muy positivo, y pues nada, de nuevo, pues agradecerle a la universidad por el acompañamiento, por ese gran esfuerzo y rigurosidad que han demostrado, a ustedes como estudiantes por llegar hasta este punto, y pues animarlos entonces a continuar con esta iniciativa. Muchísimas gracias. John Paul, a ti por esas palabras, por el reconocimiento hacia los estudiantes que sin duda alguna el tema de lo riguroso, el tema de la lectura, el tema de reconocer su contexto, las problemáticas de su contexto en conjunto con los tutores, seguramente fue un trabajo que día a día se va a ver reflejado el día de hoy con lo que ellos nos van a compartir, desde lo que pudieron sistematizar en un documento, desde lo que hoy en su presentación, desde las voces mismas de ellos pues nos van a compartir. Para nosotros como Universidad de La Salle también es un logro y es algo muy importante y muy valioso que podamos ser parte de estas apuestas de país en términos de formar a los docentes que están a nivel nacional en esas partes rurales de Colombia, que realmente nos permite llegar con una educación de calidad, que nos permite llegar a estos maestros, y que estos maestros de alguna forma van a llegar a los niños y las niñas que están en los territorios a nivel nacional, independientemente desde donde vengan los niños y las niñas. Entonces, John Paul, muchísimas gracias por tus palabras.
por estar en este espacio representando al Ministerio de Educación, quien ha sido también un galante o un garante de este espacio de que los estudiantes que hoy van a compartir sus proyectos estén aquí, porque finalmente ha sido una financiación. La mayoría de ellos, diría muy pocos, son los que no están becados por el MED y que hacen parte de esta corte. Entonces, bienvenido sea como esa acogida y ese espacio para que nuestros estudiantes también estén atentos a la responsabilidad que no solo tienen con su proceso formativo en la universidad, sino también con un país que le ha hecho una apuesta interesante desde unos recursos interesantes a esa formación y apostándole a esas iniciativas que hoy son importantes para la formación de los maestros a nivel nacional y que la Universidad de La Salle hace parte de esta posibilidad de país. Entonces, vamos a darle, si están todos ustedes de acuerdo, vamos a darle apertura a nuestra conferencia central, porque hemos gestado un espacio de conferencia central en este espacio, porque hace parte de poder generar, de poder gestar esas posibilidades de hacia dónde van esas apuestas investigativas de nuestros estudiantes, de poder reconocer a los docentes que hacen parte de la licenciatura, en este caso la licenciatura en Educación Básica Primaria. La profesora Alexa Jimena nos acompaña desde este semestre en el programa y pues ha hecho unas apuestas interesantes. Ella viene acompañando práctica pedagógica y hemos querido invitarla a este espacio. Es una maestra que viene trabajando un tema muy importante en todo lo que tiene que ver con inclusión educativa, y creo que eso hace o le da la apertura a los estudiantes para que también, más allá de compartir lo que hoy impactan en sus contextos, también puedan tener esta conferencia, se sientan importantes en este espacio, como que hacemos la apertura desde algo académico, desde algo que también les va a aportar a su proceso formativo, entendiendo que ya están logrando todo su proceso de cumplimiento de sus requisitos de grado para lograr este momento especial para ellos. Así que me voy a permitirle dar la bienvenida a la profesora Alexa Jimena Sánchez Casallas. Les voy a compartir un poco quién es ella. Ella es licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Educación de la Universidad de La Sabana, cuenta con 23 años de experiencia en el ámbito escolar estatal y privado, docente universitaria y formadora de formadores. Docente en ejercicio actualmente de la Secretaría de Educación del Distrito, trabaja en el Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño en Bogotá. Docente investigadora en procesos de educación inclusiva e infancias y docente de cátedra de la Universidad de La Salle, la licenciatura en Educación Básica Primaria. Profesora Jimena, para nosotros es un gusto tenerla acá, poderla escuchar desde las apuestas que para nosotros cobra gran relevancia, y es que más allá del discurso, usted lo hace en la práctica porque trabaja de manera directa con las niñas. Entonces, para nosotros eso cobra algo muy valioso, escucharla, y que nuestros estudiantes que están próximos a graduarse también la puedan escuchar y puedan llevarse lo que usted ha venido trabajando con las niñas en este espacio. Así que a partir de este momento cuentas con tu tiempo para llevar a cabo tu presentación y aquí yo estaré apoyando lo que necesites. Adelante, profesora Jimena, y Muchas bienvenida. gracias. Buenas tardes para todos y todas. Espero que me escuchen muy bien. Bueno, antes que cualquier cosa, agradecer mucho la oportunidad de escuchar lo poco que tengo que decir o mucho, porque es un tema que nos convoca a todos como maestros, como ciudadanos, pero que siempre tendremos mucha tela para cortar, siempre habrá asuntos pendientes y siempre habrá algo que decir en educación. Siempre he dicho que la educación es como cuando ustedes aprenden a bailar. Cuando ya se aprenden un paso, les cambian la canción. Y así nos pasa a los maestros todo el tiempo. Entonces, la idea al querido público, a los maestros y demás participantes, es poder compartirles algo muy sencillo hoy que ha surgido específicamente de prácticas en investigación que se han venido desarrollando hace más de 7 u 8 años, pero además que ustedes se vayan hoy con una intención de investigar más. Que todo lo que yo les esté contando hoy, que surge, como les digo, de una investigación rigurosa, pero además de esa práctica constante con los niños y las niñas, no les sea suficiente para que ustedes estén allí y digan, bueno, Jimena dijo algo con respecto a eso, con respecto a esto. ¿Qué pasará si puedo investigar más? ¿Qué pasará si puedo incorporarme en ese mundo
tan interesante que es la educación inclusiva. Les anticipo que van a quedar cosas pendientes, pero es una intención muy consciente de mi parte para que ustedes puedan allí poder rebuscar y buscar dentro de todo lo que tienen a la mano como maestros en formación y maestros en ejercicio. Porque además es muy bonito ver que los estudiantes que han estado conmigo este semestre, pues ahorita están diciendo casi que adiós a la universidad y otros que están iniciando, también hemos tenido allí algunos momentos de intercambio y sobre todo de acercamiento. El título de nuestra ponencia el día de hoy es DUA, Inclusión y Equidad en Educación. El DUA son unas siglas que corresponden al Diseño Universal para el Aprendizaje. Entonces, hoy voy a empezar a suscitar en ustedes esa intención de poder comprender qué es el DUA en el marco de la educación inclusiva. Entonces, para arrancar, yo les voy a compartir a ustedes acá algo muy sencillo. Es un video muy corto que sé que les va a encantar y que tiene unos elementos importantes frente al tema que nos convoca hoy acá. Espero que lo escuchen y lo vean bien. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal, pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros, un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba, pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas, en que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras, pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad, pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Bueno, y quiero parar acá un momento en esta imagen tan importante, eh, donde dice, quererla es crearla. Dignidad, amor, libertad, igualdad, diversidad y humanidad. Entonces, mi querido público, la educación inclusiva se crea. La educación inclusiva, con respecto a este video que acabamos de observar, nos convoca también a pensar un poco qué ha pasado a través de los años con los derechos de las personas, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos, y cómo ese tiempo ha ido madurando y fortaleciendo todo ese imaginario que tenemos sobre quiénes somos nosotros como ciudadanos, frente a nuestras habilidades, a nuestras necesidades, a nuestros gustos, incluso a nuestro color de piel o a simplemente el hecho de ser mujer. El ser humano, dentro de su situación, digamos, de correlación con otros, ha trascendido y ha mejorado. Y eso ha permitido que algunas cosas se hayan fortalecido, se hayan robustecido en todos los ámbitos sociales. Uno de esos ámbitos sociales en el que nosotros estamos inmersos en este momento específicamente es la escuela. Entonces, ¿cómo desarrollar una educación inclusiva desde la escuela? ¿Qué es lo que ha pasado a través del tiempo con nosotros y nosotras allí en eso que emerge en las aulas? Pues ha habido una cantidad de personas que se han sentado a pensarse en cómo mejorar esos estilos de vida, ese día a día de nuestros niños y nuestras niñas y de los maestros, por supuesto, en las aulas, no solo de Colombia, sino del mundo entero. Y lastimosamente o afortunadamente, Colombia ha firmado y ha estado allí en una cantidad de decretos, de resoluciones, de convenios, de compromisos en donde dicen sí, educación inclusiva,
sí atención a los derechos de los niños y las niñas, sí a una educación o a una sociedad más justa y equitativa. Uno de esos, digamos, compromisos que ha adquirido la humanidad son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que sé que ustedes, muchos de ustedes los han escuchado, otros de ustedes los tienen incluso dentro de sus trabajos de investigación, y los que no sabemos mucho sobre esto, pues es una invitación a que busquemos, a que nos preguntemos qué hablan esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 2030 es volteando la esquina. Y esto, digamos, que nos genera a nosotros también un compromiso de, bueno, qué hemos hecho como sociedad y qué hemos hecho como maestros. Nosotros tenemos específicamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla de la educación de calidad. Y en un resumen, así a grosso modo, habla que esta educación tiene que ser equitativa, tiene que ser justa, tiene que ser igualitaria, tiene que buscar que las voces de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes estén allí en lo que es para ellos y que se construya con ellos. Jimena, ¿esto es fácil? No, esto no es fácil, porque esto nos invita a romper una cantidad de paradigmas que hemos tenido siempre a través de la herencia de nuestras familias, de nuestras culturas, de los prejuicios. Incluso implica más trabajo, implica más recursos, implica una transformación social, cultural, pero sobre todo una transformación de este corazón que está allí moviendo todo lo que nosotros como maestros estamos convocados a hacer por nuestro perfil y nuestra vocación. Entonces la educación inclusiva no es un capricho de alguien que dijo, incluyamos a los niños que son distintos o que son diferentes o que siempre se han llamado especiales, ese otro que nos parece gracioso, ese otro que nos parece un angelito. No, la educación inclusiva es una cosa muy seria y es una cosa regulada por la norma. Acá en Colombia tenemos un decreto actual que es el decreto 1421 del 2017, el cual regula en las instituciones educativas la atención. Pero vamos a observar qué dice la UNESCO. La UNESCO dice que la educación inclusiva es cuando se garantiza presencia, participación y logro de todos los estudiantes. Y cuando hablamos de todos y todas, no es solamente los niños que tengan discapacidad, los niños con trastorno del lenguaje o de la comunicación o del comportamiento, sino somos todos y todas, sin excepción alguna. Presencia. ¿Qué es la presencia? Que el estudiante pueda acceder, que el estudiante pueda estar en su aula, que el estudiante pueda estar físicamente atendiendo y recibiendo los beneficios del que está dispuesto la educación en su país o en su región, si lo hubiera. La participación entendida no como presente profe y acá estoy participando o qué opina usted, sino la participación frente a la construcción de la apuesta educativa para ellos y ellas. Generalmente los maestros tenemos un currículo preestablecido y lo elaboramos en enero, o los que tienen calendario B lo elaboran en junio, en julio, pero los estudiantes aún no están en las aulas. Qué bonito sería esperar a que ellos lleguen para hacer una propuesta construida con ellos y con ellas. Eso es la participación, escuchar sus voces, qué quieren, qué les gusta, para qué son buenos. Y los logros tienen que ver con el progreso. Es decir, que toda la apuesta educativa esté pensada en permitir que el estudiante avance dentro de la medida de sus posibilidades, desde un punto, digamos, cero para cada quien, ilimitado para todos. ¿Listo? Que haya un progreso. Es un proyecto ético que nos responsabiliza a todas las personas. La educación inclusiva, mis profes, no es un favor. La educación inclusiva no es un proyecto de una institución que se mal denomina, es que somos de inclusión. No existen las instituciones de inclusión, porque en esa medida existirían, pues, su némesis, ¿no? Las instituciones de exclusión. Es un proyecto ético porque nos convoca como ciudadanos y porque como maestros, como garantes, como gobierno, tenemos que atender a todos los niños y las niñas porque todos tienen los mismos derechos. Recordemos, maestros y maestras, que la escuela no solamente desarrolla conocimientos y aprendizajes,
que son muy importantes. La escuela produce interacción, la escuela es un espacio de escucha, la escuela incluso en algunos momentos es un espacio seguro para los niños y las niñas que tienen dificultades en sus entornos cercanos. Y finalmente el MEN dice, miren, esto es muy importante porque es que la educación inclusiva es un proceso. Ah, ¿cómo así, Jimena? O sea, no, la educación inclusiva no es algo que viene y yo impongo en mi institución, sino es algo que se va desarrollando. Sí, es un proceso en cuanto a convoca a toda la institución educativa, a todos los agentes que están allí circundando, a pensarse una propuesta educativa, a pensarse en esa individualidad de mi centro, de mi escuela, de mi colegio, de mi universidad, o de cualquiera que fuera ese entorno educativo al cual está mediado por la inclusión. Valora y responde y reconoce la diversidad. Ah, Jimena, o sea que la educación inclusiva no es para los niños y niñas con discapacidad. Sí, pero además es para los niños y niñas con trastornos de comportamiento, pero además es para los niños y niñas que tienen talentos excepcionales, pero además para los niños que tienen doble excepcionalidad, pero además para las comunidades étnicas, pero además para los niños desplazados por el conflicto, para todos y todas, sin excepción alguna. Entonces, profe, si ustedes quieren teorizar un poco más alrededor de la educación inclusiva, tenemos a nuestro autor principal, que es Mel Einstein, que aún está vivo. Mel dice, miren, si ustedes quieren desarrollar realmente una educación inclusiva, tengan en cuenta estos 3 puntos, esta triada: prácticas, culturas y políticas. Se las voy digamos, a explicar así por encimita para que podamos avanzar, pero son muy fáciles. Por un lado están las prácticas. En las prácticas estamos hablando de todo aquello que ocurre dentro del aula, de todo aquello que el maestro y los agentes que estuvieran con el maestro dinamizan. Y allí es cuando empieza a sonar el diseño universal para el aprendizaje, que pues más adelante estaremos profundizando en él. Allí hay una propuesta educativa pensando en la diversidad, pensando en esos procesos de aprendizaje, pero también en esos procesos de desarrollo y de progreso de los estudiantes. Por otro lado, están las políticas. Cuando hablamos de política, generalmente pensamos presidente, gobierno. No, las políticas son todo aquello que identifica el ADN de su escuela o de su colegio, en donde dicen, bueno, ¿cuál es mi plan escolar? ¿Cuál es mi PI? ¿Cuál es esa visión de egresado que tengo de mi institución? ¿Cuál es ese currículo que le desarrolla a mi institución ese toque que lo hace distinto a los otros? Todo eso que está allí, además de las políticas gubernamentales, que también tienen que ver un poco con esos proyectos que vienen para nosotros, esos proyectos que llegan a los maestros, e incluso la parte económica, toda la parte de recursos que dinamizan esta educación inclusiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, no, es que yo voy a hacer una práctica inclusiva que va a pensar un poco en la accesibilidad y entonces yo voy a montar unas rampas en mi institución, pero desde la política no tengo los recursos, no tengo el permiso, no tengo la capacidad instalada para poderlo hacer, pues seguramente voy a empezar a encontrar lo que denominamos en este tema como barreras. Y finalmente, y lo dejo de últimas porque me parece a mi modo personal uno de los más importantes, y es las culturas inclusivas. La cultura, profes y público general, es romper esa mentalidad de no se puede, romper esa mentalidad de que el niño o niña que es diferente por su diversidad, porque igual los maestros somos todos diferentes también, no pueden estar acá. Entonces, pasa en las instituciones, no es en ninguna de ustedes. No traigan acá a esos niños y niñas con discapacidad, porque si nos traen uno, nos traen a todos. Pues, profes, ya están en las aulas. En las aulas yo ya tengo un Juan que salta todo el tiempo en su silla, yo ya tengo una Sarita que está todo el tiempo agachada por allá buscando animalitos debajo de la mesa, tengo una Catalina que no me escucha, sino tengo que sentarme cerca de ella, tengo unos niños con discapacidad visual, con discapacidad cognitiva,
con trastornos del lenguaje y del comportamiento. Entonces, Mela Icecoat dice, mire, usted quiere desarrollar una escuela inclusiva, desarrolle práctica, políticas y cultura. Esto va a impulsar esa eliminación de las barreras. ¿Qué son las barreras? Las barreras son eso que nos impide avanzar. Una barrera actitudinal. Un profe que diga, no, 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 yo no quiero esos niños acá. Una barrera física. Un colegio sin rampa. Un ascensor que no sirve. Un niño con discapacidad visual sin regletas para poder escribir o aprender a escribir en braille. Todos esos son barreras. ¿Para qué? Para desarrollar la educación inclusiva. Como les digo, voy acá así súper rápido para que ustedes tengan un tiempo en las preguntas si les queda alguna duda en esto o pues para que ustedes queden también con la intención de poder ahondar más en este tema. Y entonces venimos hablando aquí, profes, de algo que a mí me ha dolido mucho durante mucho tiempo y es esa cultura y esa mentalidad, esos paradigmas que tenemos las personas y los tenemos y me incluyo, porque es muy difícil cambiar la mentalidad, porque eso incluye cambiar mi ser, pero no es imposible. Entonces aquí hay una comparación que es muy bonita que nos la regala Coral Elizondo, que es pues una persona que ha trabajado mucho la educación inclusiva y también lo del DUA en España. Ella dice, miren, ustedes quieren aprender un poquito sobre la diferencia entre integración y la inclusión. Entonces acá dicen, miren, la integración, aceptar la diferencia. Cuando usted está en el aula de clase, profe, y dice, yo sé que Juan tiene discapacidad visual y que el resto no. Eso es aceptar la diferencia. Pero cuando usted en la inclusión acoge la diferencia, usted dice, ah, Juan tiene discapacidad visual. Entonces, si yo estoy presentando una diapositiva, lo más viable es que yo describa esa diapositiva para que Juan comprenda de qué estoy hablando, ¿cierto? Aquí estoy acogiendo y simplemente en el otro la estoy aceptando. Hablar de necesidades educativas. Este es un término que aún se usa, que hay universidades que aún las usan, que hay conferencistas que aún las usan y que es terrible usarlas. ¿Por qué? Porque las necesidades educativas especiales es un término que se ha abolido y que se ha pedido, por favor, las grandes ONGs han pedido, por favor, no vuelvan a hablar de eso, porque están basadas en la diferencia, pero frente a la discapacidad o a la deficiencia. Entonces, Jimena, usted ya con 40 años tiene una necesidad educativa especial, por supuesto. Yo no puedo sentarme a leer si no tengo el televisor prendido. Y es una necesidad educativa especial, porque necesito ese apoyo para sentirme acompañada. Entonces, todos y todas, todos los seres humanos tenemos necesidades educativas especiales, porque para aprender necesitamos algo que es distinto a los de los demás. En cambio, en la inclusión hablamos de barreras a la participación, al progreso y al aprendizaje. Las barreras, ojo, profes, cuando tenemos una barrera, la barrera nunca está en el estudiante. La barrera siempre está en el entorno. Si yo, por ejemplo, tengo una discapacidad, no, un trastorno del lenguaje y no tengo, digamos, mi articulación desarrollada, la barrera no está en mi articulación, sino en las herramientas que el maestro usa para permitirme a mí participar. Entonces, miren que allí vamos, digamos, revelando algunas cositas. La integración se centra en el déficit, como se nos decía, y la inclusión en las capacidades del alumnado. Allí es cuando entra un término muy bonito que es la doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad es cuando usted, además de tener discapacidad, tiene un talento excepcional. Y que ha pasado en muchas personas famosas, en muchos artistas, en muchos actores que, a pesar de tener discapacidad, tienen un talento excepcional. Se llama doble excepcionalidad. La integración es una respuesta educativa segregadora donde el alumno sale del aula. Entonces es cuando teníamos las aulas, que espero que ya no existan, las aulas especializadas o especiales.
Entonces decían, por ejemplo, bueno, es que acá somos un colegio de inclusión, pero por favor que la educadora especial me saque a todos los niños con discapacidad y los atienda ya, o con trastornos del lenguaje y del comportamiento. Es distinto cuando en la inclusión yo tengo una propuesta educativa que me permite que todos y todas participen, progresen y aprendan. Ahí es donde entra el DUA y ya lo vamos a ver. En la integración, el apoyo siempre está fuera del aula y en la inclusión, el apoyo está dentro del aula. A veces hay dos profes, a veces hay un auxiliar, hay unos colegios que todavía trabajan un poco el tema de la sombra, pero la inclusión se convoca o se invita a que se trabaje de manera cooperativa, que los estudiantes aprendan de los otros y que no simplemente aprendan del maestro. La individualización en la integración y la personalización en la inclusión. Pensar en la persona dentro de todas sus capacidades, dentro de toda su integralidad. Aquí voy a hacer una cuña pequeñita de una pregunta que es muy reiterativa cuando hablamos de inclusión y es, profe Jimena, ¿los niños que tienen discapacidad o algún trastorno deberían ser promovidos? La respuesta es sí. Los estudiantes deben ser promovidos después de un trabajo del diseño universal para el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque está comprobado que el estudiante aprende, progresa, avanza más cuando está con sus pares etarios, es decir, con niños de su misma edad. Y cuando empezamos a dejar un niño, además de que no está avanzando, digamos, académicamente hablando, se van sus pares. Y esa, digamos, interlocución con personas de su misma edad, pues pierde ese plus de aprender del otro. Listo. Y pues la educación inclusiva tiene 3 beneficios. Dentro de los miles de beneficios hay 3 así como macro. Uno pues es el educativo, porque las escuelas educan a los niños y a las niñas juntos. No hay una segregación, no hay una distancia ni una diferencia. Y todos aprenden, ¿cierto? El año pasado yo tenía una niña que tenía un trastorno del lenguaje y hace 3 años, perdón, y todos los niños aprendieron lengua de señas para poderse comunicar con ella. Entonces miren que la diferencia hace que todos aprendan algo para poder potenciar y apoyar esas dificultades. Los sociales es que las escuelas inclusivas pueden cambiar las actitudes hacia las diferencias. Y eso se ve mucho en los niños pequeños. Los niños pequeños se apoyan, saben que Sarita tiene una dificultad, entonces están pendientes y Sarita, ¿quieres ir al baño? Te doy el papel, te doy, no sé. Ellas entre sí son muy, digamos, empáticas, porque la diferencia para ellas no amerita sino apoyarse y quererse. Y esa es la base de una sociedad justa. Si nosotros fuéramos netamente inclusivos, no tendríamos que hablar de convivencia. Y económicos porque hace mejor uso de los recursos humanos y sociales. Bueno, acá les dejo solo para que ustedes lo investiguen después, un poema que ha sido muy debatido acá en nuestra sociedad colombiana, que es Los Nadios de Eduardo Galeano, para que ustedes lo escuchen, lo observen y vean cómo él pone allí en estas lindas letras eso que he venido hablándoles el día de hoy. Bueno, profes, ahora vamos a mirar un poco más profundamente qué es el diseño universal para el aprendizaje DUA. El DUA ha sido pensado, o el DUA en su, digamos, en su concepción inicial, salió de la arquitectura, porque hay unos arquitectos en Estados Unidos que dijeron, oiga, qué bien poder desarrollar unos apoyos en los edificios para que los usuarios puedan acceder. Entonces están las barandillas, están en los ascensores el braille, está pues las rampas, todo lo que genera accesibilidad, los espacios grandes, los baños grandes que ustedes ven en los centros comerciales. Pero entonces Rose y Meyer dijeron, hey, traigámonos esa idea para la educación y pensemos cómo desarrollar un diseño en donde todos y todas puedan entrar, en donde todos y todos puedan acceder. Pero dijeron, metámosle incluso algo más de caché
y es pensemos cómo está articulado eso con el desarrollo neuronal. ¿Qué pasa con esas neuronas y cómo aprende? ¿Cómo es el cerebro del que aprende? Entonces, la base del diseño universal para el aprendizaje es la neurociencia. Y ellos dicen, bueno, hay que mirar de esas redes que tiene el cerebro, cómo podemos organizarlas y cómo podemos categorizarlas. Voy a pasarme para acá para que ustedes vean esta rejilla. Esta rejilla es la que Rose y Meyer dijeron, vamos a organizar para poder presentar una propuesta curricular y metodológica basada en el DUA. Entonces ellos dicen algo muy sencillo, pues se los explico muy sencillo, pero ellos hicieron un trabajo muy arduo. El ser humano tiene 3 redes. La red verde es la que implica todo lo emocional, es el porqué del aprendizaje. La red afectiva. La red morada o púrpura es la red de reconocimiento, es decir, cómo entra la información a mi cerebro, cómo yo atrapo esa información de manera significativa. Y la red estratégica, esta azul, es cómo yo después de tener ese reconocimiento, cómo desarrollo y expreso eso que aprendí. Entonces ellos dicen, mire, muy fácil, usted coge estas 3 redes, usted desarrolla una propuesta curricular que le pegue a estos 3 ejes, a estas 3 redes, y va a tener una apuesta pedagógica pensada en todos y todas, en donde todas y todos puedan entrar. Entonces usted dice, pues muy chévere en teoría, vamos a ver cómo se puede hacer en la práctica. Entonces el CAST, que es el Centro de Tecnología Aplicada, que es donde se desarrolla toda esta propuesta, dice que el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, es un conjunto de principios. Se los voy a mostrar aquí. Todos estos son principios. Entonces, por cada red hay unos principios. Y dice, profe, si usted desarrolla todos estos principios en su estudiante en una propuesta curricular, le garantizamos un aprendizaje efectivo, accesible, universal y además inclusivo. Para mí, el DUA es un camino pedagógico y ya se les voy a mostrar por qué. El DUA es un modelo o proporciona un modelo para la creación de metas de enseñanzas, métodos, materiales y evaluaciones que tienen que ser flexibles y se ajustan, pues obviamente a las necesidades y particularidades de su alumnado, de sus estudiantes, niños, niñas y jóvenes. Este DUA ofrece pautas que ayudan al diseño del currículo flexible. Ojo, profes, la flexibilización curricular o un currículo flexible no es que usted le permita al estudiante decir, usted no va a aprender el 1 y el 2, sino solo el 1. O usted no va a aprender 10 mapas o 10 ríos de Colombia, sino se va a aprender 2. Eso no es la flexibilización curricular. La flexibilización curricular es que usted le permita al estudiante aprender cuanto más puede aprender por métodos, estrategias y materiales que le permitan al estudiante, dentro de sus necesidades y particularidades, avanzar. Si yo tengo una discapacidad visual, visión baja, pues yo le voy a permitir al estudiante que aprenda a través de otros métodos que no sean, por ejemplo, el detectar en el mapa algún río, sino cómo podemos construirlo de otra manera. Entonces, el DUA lo que genera y a lo que nos convoca, a lo que nos invita es a desarrollar esas formas flexibles, crear un entorno de aula atractivo, empoderar a los docentes, centrarse en los resultados. Hay quienes hablan del DUA como si fuera un enfoque sombrilla, es decir, que el DUA reconoce todos los enfoques metodológicos que han existido, todas las apuestas pedagógicas. Dicen, mire, profe, si a usted le sirve el constructivismo, agárrese. Profe, si a usted le sirve del enfoque del trabajo por proyectos, hágalo. Profe, si usted ve que le sirve prácticas conductistas para que sus estudiantes tengan hábitos, hágalo. El DUA lo que hace es como si usted tuviera una mesa, un escritorio grande, y usted le pusiera al estudiante colores, crayolas, plastilina, pintura, hojas, pero además un video, pero además comida,
y el estudiante elija o eligiera el camino y el recurso por el cual quisiera aprender. Jimena, ¿eso es fácil? No, no es fácil, porque eso permite o implica que usted como maestro piense en todos y en todas. Pero una vez usted arranque y tenga, digamos, el hábito, va a ser más fácil. Sé que me quedan 10 minutos, entonces vamos a tratar de avanzar. Entonces, Profe Jimena, nos quedan 5 minutos. ay, Jesús mío, adorado. Listo. Entonces voy a saltarme todo esto y les voy a mostrar este mapa para que ustedes puedan en casa rebuscarlo. Esto, profes, es la base de una propuesta curricular. Se pueden acá coger cositas de, por ejemplo, desde el compromiso. Optimiza las elecciones individuales, la autonomía, la relevancia. Usted puede ir cogiendo esto, irlo poniendo en una estructura y en una propuesta curricular. Desde el cerebro. ¿Qué necesito para motivarme? ¿Qué necesito para que me llegue la información que tiene que ser netamente sensorial, los sentidos a flor de piel? ¿Y cómo le permito a mi estudiante expresarse? Entonces, miren, acá están los mismos principios, pero pues están, digamos, más específicos. El principio duda de la motivación, el principio duda de la representación, es de la manera en que usted le presenta a su estudiante la información y la manera en que su estudiante le demuestra a usted ese aprendizaje. Yo les tengo 2 ejemplos. Les tenía muchísima información, necesito que hagamos un doctorado con esto. Uno de ellos es una película muy reconocida que es Escuela de Rock. En la Escuela de Rock, este docente, que es un docente falso, como no tiene todas las estrategias ni todas las herramientas para comprender cómo es su cátedra, porque no es maestro, él lo que empieza a hacer es, a través de una excusa que es formar una banda de rock, empezar a sacar los mejores o las mejores habilidades de sus estudiantes. ¿Y cómo lo hace? En un proceso de observación, en un proceso de diálogo, de motivación, que es un principio del DUA, y les dice, bueno, demuéstreme que sabe. ¿A través de qué? De diferentes recursos. Unos bailan, otros pintan, otros hacen lo de las luces, otros hacen el vestuario, y dentro de un proyecto colaborativo, todos y todas aprenden. Todos y todos, todas y todas están en un proceso de crecimiento y de progreso personal. Allí es muy importante y es muy interesante que vean esta película otra vez con esos ojos de maestro, de cómo él, a pesar de no ser un maestro, digamos, legal, está propiciando y suscitando en sus estudiantes a través de una propuesta universal que todos y todas puedan aprender. Perdón y tan volada, pero sé que el tiempo en televisión es oro. Y antes de irme, antes de cerrar, que me cierren aquí los micrófonos, quiero contarles de este proyecto. Este proyecto es un proyecto muy importante que se está desarrollando en el Liceo Femenino de Cundinamarca, Mercedes Nariño, que tiene todos los componentes del DUA. Primero, motiva a las estudiantes. Las chicas que tienen 4 años, recién cumpliditos, hacen una expedición al río Fucha aquí en Bogotá. Y en esa expedición determinan cómo está el panorama ambiental en la ciudad, a través de la indagación, de la observación, a través de sus saberes previos, del apoyo de las familias, de las maestras. Ellas van, desarrollan una observación, vienen al aula, profundizan a través de la escritura, de la lectura, de videos, de toda la parte sensorial, cómo podría ser el aprendizaje y la solución a ese problema. Entonces miren que hay una motivación allí porque ya dicen vamos a salvar el planeta y desarrollan todas las habilidades propias de la primera infancia, como son el juego, la literatura, el entorno, el medio ambiente, bueno, todas las actividades allí que se desarrollan y que pueden indicar también unos procesos de aprendizaje y de participación para ellos. ¿Cómo medimos la calidad del agua? ¿Cómo lo hacemos? Todo el tiempo indagando a través de la pregunta, a través de su inquietud. Y al final dirían, bueno, ¿y usted cómo evalúa entonces en DUA? La evaluación del DUA de ellas es hacer un podcast. Y en ese podcast las maestras están evaluando
desarrollo de habilidades de lenguaje, interacción, comprensión de su entorno natural, comprensión de la actividad, propuestas metodológicas y no usaron un lápiz, sino permitieron que las estudiantes aprendieran, compartieran, participaran y además pudieran desarrollar un producto final. Se los voy a compartir porque es que no me quiero ir sin que ustedes las escuchen, porque sé que les va a encantar. Hola, es la hora de Nutiaudaces al aire. Yo soy la Tingua y les doy la bienvenida a esta nueva experiencia. Solo diviértete y aprende. Yo soy la monjita, un pajarito de cabeza amarilla. ¿Me han visto? Abran sus oídos y activen la imaginación. Todo comienza desde el río Fucho, un lugar un poco gris y muy sucio. Este río perdió el brillo y la alegría. Desde que algunos humanos loquitos lo llenaron de mucha basura. ¡Qué triste lugar! ¿Por qué harán esto? Yo el colibrí que huele a flor. Yo he visto que los humanos son muy cochinitos y botan basura a la calle. Y todo termina con los ríos, como el río Fucha. Es verdad, amigo colibrí. Yo el señor búho soy un sabio espía y lo he comprobado. Y además no saben separar la basura en sus casas. Lagarta libre lo puede decir. He investigado en el río Fucha. He visto objetos grandes como sofás. Y un día mi pico quedó raro en una malla plástica. ¡Qué miedo! Listo. Entonces, miren, profes y público en general, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo. Yo sé que estamos súper corridos, pero este proyecto es es un vivo ejemplo de cómo podemos desarrollar procesos desde el diseño universal para el aprendizaje. Las niñas, allá tenemos a Montserrat, a María Juliana, Gabriela, tenemos a Noah, tenemos a niñas que vemos día a día en el liceo femenino, en donde uno diría, ¿cómo desarrollo una propuesta inclusiva y de diseño universal para el aprendizaje con niñas tan pequeñas? Generen un proyecto, inspiren a sus estudiantes, acompáñenlas, pero sobre todo tengan en cuenta algo que es muy importante y por favor llévenselo hoy, ya que se nos está acabando el tiempo, y es las altas expectativas. Los maestros hemos pecado y me incluyo allí, yo sé que ustedes tienen ese pecado también, y es pensar que los estudiantes no pueden. Y miren que niñas tan pequeñitas han desarrollado todo un proyecto acompañado, donde están motivadas, donde se les permite participar, expresar y donde además están aprendiendo, incluso están aprendiendo a escribir y a leer cosas con respecto a esta estrategia. Yo les tenía acá una cantidad de cosas, les tenía acá un material, les voy a dejar allí como en la oreja esta pulguita de estrategias Dua Kids, de busquen Rebullina. Rebullina también trabaja mucho como todas los componentes que debe tener una propuesta inclusiva. El fichero Dua, que son recursos que ustedes pueden hacer con material reciclado y que pueden trabajar con sus estudiantes, que yo sé que acá hay mucho profe multigrado, mucho profe rural, que nos va a permitir totalmente acceder a esto. Acá yo les tenía un checklist de pensarse y preguntarse si ustedes hacen esto. Y si seguramente lo hacen, ya son maestros DUA. Y estoy totalmente convencida de que ustedes ya lo son. El solo hecho de estar en la ruralidad ya me convierte en un maestro DUA porque la recursividad y esas aulas multigrados ya lo son en sí. Entonces, si quieren, yo les voy a dejar abierta esta diapositiva para que ustedes
se vayan allí como preguntando y haciendo autoevaluación, esta checklist, mientras escuchamos, si quieres, Joana, algunas de las preguntas que haya o escuchamos a algún maestro que quiera dar quejas, reclamos, sugerencias, tomates o flores. Profe Jimena, muchísimas gracias por este espacio tan interesante, por la apertura y por la reflexión que nos dejas en términos de este tema tan esencial, ¿no? En términos de a nivel nacional, a nivel urbano, a nivel rural, obviamente cobra gran relevancia la forma en que tú nos compartes, cómo lo trabajas en el escenario educativo donde tú estás, de las posibilidades que se pueden generar con los niños y con las niñas. Maravilloso escuchar a los niños y las niñas en términos del proyecto que están desarrollando. Creo que el sentido propio de estar nosotros aquí haciendo este diálogo académico, ahora escuchar a nuestros estudiantes en términos de sus trabajos de grado, pues obviamente el sentido y el foco son los niños y las niñas en este sentido. Entonces, realmente muchísimas gracias por compartir esto. Valioso el material, lo que tienes y nos has compartido de manera muy rápida, porque como tú lo dijiste, es un tema que tiene bastante de dónde abordar, bastante de dónde reflexionar, bastante de dónde ponerlo en escena, en los escenarios, pues seguramente será un elemento importante para nuestros estudiantes. Vamos a abrir acá el chat para ver si tenemos preguntas. Y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, profe Jimena, nuestra estudiante Chalón Paloma nos dice, cuando un niño se siente incluido, su corazón se ilumina y su confianza se fortalece. La profe Alexa ha explicado muy bien este tema y tiene una esencia muy bonita cuando se expresa. Mis preguntas serían las siguientes. Primera pregunta, ¿qué beneficios crees que aporta la educación inclusiva a la sociedad en general? Segunda pregunta, ¿cuál crees que es el papel de los padres y la comunidad en la promoción de una educación inclusiva? Por último, me preguntaba si el material presentado nos los podrías enviar. Muchas gracias. Entonces, adelante, profe Jimena, con estas dos preguntas de nuestra estudiante Chalón Paloma, que hace parte del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. Adelante. Gracias, Shalom, por esas preguntas tan importantes y seguramente están las dos muy relacionadas. Cuando hablamos de educación inclusiva tenemos dos paradigmas allí muy explícitos y uno es que es una obligatoriedad. No es cuestionable ni es si uno quiere o no quiere. Y entonces como sociedad, como colombianos, como maestros, como docentes, como padres de familia, en general estamos, digamos, llamados a desarrollarla. La educación inclusiva entendida como la aceptación a la diversidad y las propuestas desde mi competencia que permitan que el estudiante esté participando y progresando, que no haya deserción, que el estudiante quiera ir a la escuela. Yo creo que ese es uno de los checklists que tenemos que tener los padres y los docentes, si es que un niño o una niña se levante acá en Colombia, yo tengo mis estudiantes a las 4 de la mañana y digan, quiero ir a estudiar. Allí es donde estamos trabajando realmente una propuesta que los motiva a ellos a estar en el aula. Por otro lado, ¿cuál es el impacto? El impacto es desde saber que puedo salir a la calle y no voy a tener peligro por ser distinto. Eso es educación inclusiva, es la convivencia, es comprender que el otro es otro, así como lo soy yo. Y esa comprensión, de pronto no queda ahí, digamos, explícita en la presentación, tiene que surgir de uno mismo, de comprender que yo tengo unas habilidades y un ADN distinto al de los otros. Entonces, si a mí me ponen aquí, profe Jimena, háganos acá unas ecuaciones diferenciales de tercer orden, pues yo sé que no tengo esa habilidad, yo sé que no me gusta eso. Y comprender mi esencia me permite también funcionar más en interacción con los otros. Y el material, por supuesto, yo creo que podemos incluso a través del correo compartir toda la presentación, allá están los enlaces, están los links, o pues al final les pongo allí mi correíto para que ustedes puedan preguntar y pues acceder a ese material que es muy, muy interesante. Claro que sí, profe Jimena, si te parece también lo compartes a mi correo Sí, y señor. vuelta a ese correo se lo compartimos a todos los estudiantes de los tres programas que seguramente será un material que ellos en su momento podrán consultar y apropiar porque realmente este es un tema que necesita nuestros estudiantes apropiar para realmente llevar en escena a esos escenarios donde ellos están con los niños y con las niñas. Entonces seguramente será muy al lugar. Por el momento, y eso va para todos los participantes que en este momento están en esta sala,
para que por favor en el chat hemos dejado el enlace de asistencia para que por favor den clic en el enlace y puedan diligenciar la asistencia. Para nosotros es muy importante saber quiénes nos acompañaron el día de hoy y poderlo tener como evidencia de participación en este espacio. Así que les agradezco a los profesores, a los estudiantes, a los participantes externos, a nuestros profesores, que por favor ingresen en este momento al enlace y puedan hacer el diligenciamiento de este aspecto. Igualmente a John Paul y a Patricia que nos están acompañando, también les agradecería diligenciar el enlace de asistencia. A ti también, maestra Jimena, pues poder ingresar al enlace. En este momento voy a mirar acá en el chat, no tenemos más preguntas, creo que hemos logrado el objetivo y es que los estudiantes se vayan con muchas inquietudes, con muchos elementos para su práctica pedagógica, para poder leer y relacionarse y situarse de manera distinta con los niños y con las niñas, con esto que nos has aportado. Realmente creo que esto nos hace una apertura distinta, nos hace una apertura de realmente reflexionar desde nuestro rol, nuestro sentido, nuestra identidad de ser maestros, cómo nos relacionamos y cómo entramos en esa diversidad de niños y niñas tan encantadora, tan enriquecida que tenemos en las aulas. Tú que lo vives diariamente, aquí pues nos has compartido con ese elemento. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio. Seguramente el material que nos compartas, que estaremos muy atentos, pues lo replicaremos con nuestros estudiantes. Voy Sí, a darle, te agradezco muchísimo, no sé si quieras decirnos algo. Sí, antes de cerrar, yo voy a hacerles un spoiler, y es que seguramente cuando ustedes vean este tipo de experiencias, el material, van a decir, yo hago eso, yo hice eso, yo alguna vez lo pensé, yo lo estoy desarrollando, porque el DUA lo que hace es aprovechar todo lo que hemos hecho los maestros por mucho tiempo. Simplemente es ponerlo allí, digamos, al servicio de los estudiantes. Seguramente usted va a decir, la propia Jimena no se ha inventado el agua tibia. Es simplemente comprender que todo lo que hacemos a diario hace parte de una estructura organizada, que tiene una literatura que, digamos, que la avala, que científicamente estamos por buen camino, que solamente necesitamos es confiar en nosotros, en nuestros estudiantes y pues sistematizar, que es lo más importante y lo más difícil en algunos casos. Totalmente de acuerdo, profe Jimena, muchísimas gracias. Vamos a A darle ustedes. paso a nuestro coordinador de práctica pedagógica, el profesor Sandro Muneva.